Entonces, tenemos, cuando uno realiza un levantamiento topográfico, vamos a suponer de que acá tenemos la estación, ¿ya? Esta es la estación, ¿ya? Ahí. El instrumento lo orientamos, ¿cierto?, a un norte magnético, ¿ya? Norte magnético, y lo orienta y lo configuramos, ¿cierto?, con 0 grados al norte, ¿ya? Para medir con un círculo de 360 grados. Y en base a eso, nosotros hacemos un levantamiento, ¿cierto?, de todos los puntos de interés, ¿ya? Por ejemplo, ahí y ahí, ¿ya? Podría ser el punto 1 ese, ¿cierto? El punto 2 y el punto 3, ¿vale? Considerando que los ángulos que yo mido en terreno, ¿ya?, estos ángulos son ángulos azimut, ¿ya? Ángulos azimutales, S y ese ángulo, ¿ya? ¿Por qué son ángulos azimutales? Porque tienen una orientación norte, ¿ya? Y el ángulo va de 0 a 360 grados. Por lo tanto, ese es la característica de un azimut, tener una referencia norte y medir entre 0 y 360 grados, ¿vale? Entonces, cuando nosotros instalamos en un PR, obviamente que tiene que ser un PR el que está instalado. Vamos a poner aquí PR, ¿ya? Este PR lo vamos a denominar A1, PR1, ¿vale? ¿No? Entonces, cuando yo levanto todo de A1, todos los puntos, y quiero seguir mi levantamiento y no puedo levantar de la estación A1, continuar con mi levantamiento, tengo necesariamente que crear otra estación. En este caso, voy a crear la estación A2, ¿vale? A2. ¿no? Entonces, esa estación A2, ¿ya?, tengo que medirla, ¿ya? La mido, ¿cierto? Y determino también su ángulo azimutal, ¿ya? Su azimut, ¿ya? Y también determino la distancia, ¿ya? Vamos a suponer de que el azimut del punto A2, el azimut de A2, el azimut de A2 es 135 grados, ¿ya? 10 minutos con 10 segundos, ¿ya? Y una distancia, ¿cierto?, una distancia de 250 metros con 10, ¿ya? Esos serían los datos de A2, ¿vale? Obviamente que los puntos 1, 2 y 3 también van a tener su azimut y sus distancias, pero en este caso no viene al caso explicar eso, ¿ya? Porque lo importante es cómo calcular un cambio de estación, ¿vale? Entonces, una vez que yo leo el punto A2 y, y obtengo su azimut con la distancia, estoy en condiciones de cambiarme de posición instrumental. Entonces, para eso nos instalamos aquí ahora, ¿ya? Y para poder continuar con nuestro levantamiento, tenemos que orientar el instrumento a el punto A1, ¿ya? Porque no podemos de nuevo calar al norte con el norte magnético, ¿ya? Porque el magnetismo que existe acá
es muy diferente al magnetismo que existe en la estación A2, ¿ya? Entonces, para ello, necesariamente tenemos que calar al punto atrás. Entonces, en ese sentido, vamos a calar de la estación A2 a la A1 y colocamos el instrumento en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Ya? ¿Veis? Parece que no se ve con el... Aquí ahora. Ahora sí. Ahí. 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ahí yo estoy calando. Ahí. Estoy calando el instrumento y lo dejo en 0 grados. Y de acá me tocó medir el punto 5, ¿cierto? Vamos a poner aquí el punto 5, ¿ya? El punto 6, ¿vale? Y el punto 7, ¿ya? Ahí. Esos 3 puntos, ¿vale? Ahora lo vamos a colocar un poquito para acá, ahí. Ahí, esos 3 puntos. Entonces, como empiezo a medir, ¿cierto? En 0 grados desde acá, ¿ya? Voy a medir ese punto, vamos. Ese punto y ese. ¿Ya? Entonces, vamos a obtener, ¿cierto? El ángulo de 5, ese ángulo, ¿cierto? El ángulo del punto 6 va a ser ese ángulo medido en terreno. Y el ángulo de 7 va a ser ese ángulo medido en terreno. ¿Vale? Por lo tanto, los ángulos que yo mido en terreno, desde la estación 2, calando en la estación 1, simplemente van a ser ángulos horizontales. Entonces los vamos a anotar aquí, arriba. ¿Ya? El ángulo horizontal, el punto 5, ¿ya? Va a ser 47 grados, ¿cierto? 0 minutos y 0 segundos. ¿Vale? Y va a tener una distancia que se midió en terreno de 114 metros con 10. ¿Vale? Seguimos el ángulo horizontal, ¿cierto? El punto 6, ¿cierto? Va a ser de 135 grados, 10 minutos con 10 segundos. ¿Eh? Y va a tener una distancia, ¿cierto? De 120.13. Y tenemos los datos que medí yo de la estación A2 calando en A1 y me dio esos resultados con el instrumento. Y el ángulo horizontal, ¿cierto? El punto 7 serían 250 grados, ¿cierto? 10 minutos y 10 segundos. Con una distancia de ese punto de 310.10 metros. Entonces, ahí tenemos los datos que yo medí de la estación 2, calando en la estación 1, y me dieron esos resultados, ¿vale? Entonces, para yo determinar, ¿cierto? Para yo determinar las coordenadas del punto 5, 6 y 7, primero tengo que determinar
¿cierto? El azimut inicial del punto A2 hacia A1, ¿ya? Entonces, vamos a determinar las coordenadas de A2, sabiendo que las coordenadas de A1, ¿ya? Las coordenadas de A1 son en el norte 1000, en el este 500. Esas son las coordenadas de A1, ¿ya? De A1. Entonces, el ángulo de A2 serían los 135, 10 con 10 y la distancia 270. Entonces, en base a estos datos, yo voy a determinar la coordenada de A2, ¿ya? Vamos a colocar aquí A2, ¿cierto? Para determinar las coordenadas de A2 necesito calcular el delta norte, ¿cierto? Y el delta este de A2. Vamos a colocar aquí de A2. A2, delta norte de A2. ¿Ya? Delta norte A2. Delta este y delta norte de A2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Simple. Tenemos que considerar la distancia, ¿cierto? Los 250 metros con 10 por el coseno del azimut, y el azimut son 235 grados, 10 minutos con 10 segundos, cierre paréntesis. Y en el norte me estaría dando un delta norte de menos, ¿cierto? 177,36. Ese sería el delta norte, ¿ya? Y el delta este me daría 176, ¿cierto? 176,32, ¿vale? Ahí estaría el delta este. Ahí tengo las proyecciones de la estación A2 con respecto a la A1. ¿Ya? Entonces, ya teniendo las proyecciones, puedo calcular el norte. El norte de A2, ¿cierto? Y el este de A2, ¿vale? Sí, vamos a calcular. Entonces, ¿de qué estación se midió la estación A2? De la estación A1, por lo tanto, A1 es el origen. Entonces, decíamos de que el origen más la proyección. Por lo tanto, son 2000 más, en este caso es menos porque la proyección es negativa, 177,36. Y me estaría dando una proyección, o sea, una coordenada norte, perdón, de 822,64. Esa es la coordenada norte de A2. Y la coordenada, sí, bien, la coordenada este más el delta este de A2 sería 176, ¿cierto? Punto 32, ¿cierto? 676,32, justamente. 676,32, ¿vale? Ahí ya tenemos las coordenadas de A2. Estas son las coordenadas de A1
y estas vendrían siendo las coordenadas de A2. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora lo que tengo que hacer, el siguiente paso, una vez que yo determino las coordenadas de A2, es determinar el azimut inicial para poder calcular los azimut del punto 5, 6 y 7 y luego las coordenadas de 5, 6 y 7. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo necesito determinar el azimut, o sea, el ángulo medido desde el norte. En este caso, este es el azimut, ese ángulo va a ser el azimut del punto 6, ¿ya? Este va a ser el ángulo medido, o sea, el ángulo del punto 7, y este va a ser el ángulo del punto 5, ¿ya? Esos ángulos yo tengo que calcular, para después calcular las coordenadas, ¿ya? Calcular las proyecciones y determinar coordenadas, ¿ya? Pero antes de eso, hay que calcular el azimut inicial. Y el azimut inicial sale, aquí vamos a colocar, el azimut inicial que necesito calcular es de A2, ¿cierto? Hacia A1. Ese es el azimut inicial, de A2 a A1, porque de esa forma yo calé, me puse en A2 y calé en 0 a A1, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es, el ángulo que necesito calcular es este. Ese es el ángulo que necesito calcular. El azimut, que está referido al norte. Vamos a colocar aquí, ahí. Este es el norte. Norte magnético. ¿Vale? Entonces, y con esta, con la fórmula que voy a escribir ahora, lo podemos calcular. Primero se coloca la tangente a la menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Y esto, vamos a colocar en negro, la tangente a la menos 1, y esto va a estar en función de, va a estar en función de x2 menos x1. ¿Ya? x2 menos x1. ¿Vale? Y esto va a estar dividido, ¿cierto? Por y2 menos y1. ¿Vale? Esto. ¿Ya? Y esto cerradito en un paréntesis. Ahí sí. ¿Vale? Esa es la fórmula. ¿Mm? Entonces, ¿cómo saber cuáles son las x2 y x1, y2 y y1? Bueno, primero que todo tenemos que saber que el eje X es lo mismo que el este. El dato del este es el dato del X y el dato de Y es el dato del norte. ¿Vale? Y lo otro que tenemos que saber de que las X1 y 1 siempre van a ser donde yo tengo puesto el instrumento. Por lo tanto, las X1 y Y1 van a ser las coordenadas de A2. Y las X2 y Y2 van a ser las coordenadas de A1. ¿Vale? Ahí. ¿Ya? En definitiva, las X1 y Y1 siempre van a ser las coordenadas donde yo instalo la estación, en un cambio de estación. ¿Vale? Donde yo tengo instalada la estación y calo al punto atrás,
en este caso calé al punto atrás de A1. La X1, ¿dónde tengo la estación? En el A2. Esas son las X1 y E1. ¿Y dónde estoy calando? A1. Por lo tanto, las X2, esas van a ser la de A1. ¿Vale? Seguimos. Entonces, vamos a reemplazar la fórmula. ¿Ya? Aquí vamos a reemplazar. Ahí no, bien. Entonces, X2 serían el este de A1, o sea, 500, ¿ya? Menos, ¿cierto? La X1, que son el este de A2, 676, ¿cierto? Con 32, ¿vale? Y ahora reemplazamos las de abajo. Entonces abajo tenemos la Y2, son 1000, ¿cierto? Y el norte de A, 822 con 64. Ahí está. Ahí tenemos. Obviamente que esto está encerrado en sus paréntesis, ¿vale? Ahí. Ahí. ¿Vale? Entonces ahora yo desarrollo esto. Lo que tengo que hacer es restar nomás. Menos 676 con 32. Y me da, ¿cierto? Un valor menos, ¿ya? 176 con 32. ¿Vale? Ahí me da. Y vamos a colocar también dividido. ¿Ya? Esto se desarrolla paso a paso. La gracia es no meter toda la calculadora, ir paso a paso. ¿Ya? Y el otro valor sería los 1000 menos 822 con 64. Entonces nos da un resultado de 177.36. ¿Ya? Ahí está. Entonces el siguiente paso es determinar, según los signos de estos resultados, los signos es determinar en qué cuadrante está la estación A1 con respecto a la estación A2. Entonces vamos a dibujar aquí los cuadrantes, ¿vale? Aquí vamos a dibujar los cuadrantes. Ahí está. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? El primer cuadrante y el primer cuadrante. Acá tenemos el segundo cuadrante, ¿cierto? El tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Acá tenemos, ¿ves? Acá están. Y considerar siempre que aquí tengo, ¿cierto? Los positivos, ¿ya? Y acá tengo los negativos, ¿vale? Y le vamos a poner acá. Aquí tenemos la Y y aquí tenemos las X, ¿vale? Que es lo mismo que el norte y el este, ¿ya? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ahora me fijo, ¿cuál fue el resultado de las X? ¿Cuál fue el resultado de las X? Negativo. ¿Sí? Acá vamos a colocarlo con rojo. Negativo, o sea, está, para acá están los positivos, para acá están los negativos, o sea, para este lado está. Y el norte, positivo,
Para acá están los negativos y para arriba están los positivos. O sea, se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ya? En el cuarto cuadrante. Ahí está. Entonces, la estación A1 con respecto a la 2 está en el cuarto cuadrante. Y si ustedes se imaginan aquí una recta, ¿cierto? Aquí tendríamos el eje X y acá el eje Y. ¿Ya? Entonces, considerando la posición de A1, estaría en el cuarto cuadrante. ¿Se fijan? Va teniendo relación. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Entonces seguimos. Ahora, una vez que identificamos el cuadrante, estamos en condiciones de a esta fracción aplicarle la tangente a la menos 1. ¿Ya? Entonces, a esta fracción le aplicamos la tangente a la menos 1, ¿cierto? La tangente a la menos 1. ¿Ya? Y en la calculadora colocamos shift, tangente a la menos 1 de 100, paréntesis, ¿cierto? Paréntesis. De 176.32 dividido por 177.36. Cierre paréntesis. Y nos estaría dando, perfecto, se anotan sin digamos, signos, ¿vale? Sin signos, ¿ya? Entonces nos estaría dando 44.83, ¿cierto? Lo que dijo ahí su compañero. 83, 15, 21, ¿ya? 15, 21. Entonces, este valor nosotros tenemos que convertirlo en grado y minuto segundo. Entonces ahí es cuando apretamos la tecla grado, minuto, segundo y nos convierte en grados, 44 grados, ¿cierto? 49 minutos, 53.48 segundos, ¿ya? Ahí estaría el resultado. Pero este resultado viene siendo el rumbo. El rumbo, ¿vale? El rumbo. ¿Ya? Este vendría siendo el rumbo de A1 con respecto a A2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, aquí tenemos el A1, perdón, el A2 y acá vamos a poner que está ahí el A1. ¿Ya? Ahí está. Ese es el rumbo. ¿Vale? Repito, una vez que yo desarrollo esta parte de la fracción, ¿cierto? Esta parte de la fracción, obtengo este resultado, ¿ya? Me tengo que fijar en los signos, en sus signos de esos resultados, ¿ya? Acá, el X, el resultado del X, me dio negativo y el resultado de la Y me dio positivo. Por lo tanto, tengo que determinar en qué cuadrante está. Entonces, la X, negativo, o sea, está en este lado. Aquí tengo el eje X, para este lado están los negativos, y la Y positivo, para ese lado están. Entonces, estaría en el cuarto cuadrante, A1. Estando eso, identificado el cuadrante, desarrollo la fracción. Le aplico la tangente a la menos 1 a la fracción, sin el signo, ¿ya? Y obtengo este resultado. Y este resultado en la calculadora, sobre la misma, le aprieto el grado, minuto y segundos y me lo convierte en grado, minuto y segundos. ¿Vale? Ahí está. Y con eso obtengo el rumbo del punto A1 con respecto a A2. ¿Ya? ¿Entendió ahora? Vale, seguimos.
Entonces ahora ya sé cuál es el rumbo, tengo que determinar, ¿cierto? El azimut inicial de A2 a A1, ¿ya? Como sé que en el cuarto cuadrante, para determinar el azimut de A2, ¿cierto? Hacia A1, ¿ya? Basándome en el rumbo, es en el cuarto cuadrante es 360 grados menos el rumbo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me daría eso? 315 grados, ¿cierto? 10 minutos, 6.52 segundos. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Cómo sacar el azimut inicial? Como está en el cuarto cuadrante, la clase pasada le enseñé a calcular un azimut basándome en el rumbo. ¿Ya? Tienen que aplicar eso, lo de la clase pasada. ¿Vale? Entonces, en el cuarto cuadrante nos dio este azimut. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso sería obtener el azimut del punto 6, ¿cierto? Del punto 7 y del punto 8, ¿ya? O sea, ese ángulo que se forma con la línea roja, ¿ya? Pero tenemos, lo que medimos en terreno fue lo verde, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a colocar acá. Para determinar el azimut, ¿ya? Vamos a borrar esta línea que negra que está aquí, está puro hinchando, ¿ya? Entonces lo que necesito obtener es el azimut de ¿qué? Vamos a calcular el 5, del punto 5, ¿ya? Y esto está determinado por el azimut inicial más el ángulo horizontal medido en terreno del punto 5, ¿vale? Ahí está, ¿ya? ¿Se entiende? En definitiva, la fórmula genérica sería para calcular el azimut de un punto, ¿cierto? Está en base en el azimut inicial más el ángulo horizontal. ¿De qué? Del punto. Del punto. El punto cualquiera. ¿Ya? Ahí la vamos a poner. ¿Vale? Entonces ahora vamos a calcular el azimut del punto 5. El azimut de 5 sería los 315, ¿vale? 10 con 6.5 más el ángulo medido en terreno del punto 5, ¿cuánto es? Es 47 grados, 47 grados, 0 minutos y 10 segundos. Entonces esa suma nos da nos da, a ver, espera. Sí,
Sí, no está dando. ¿Sabes? Un momento, algo me causa ruido. Veamos, del punto 5. Mm, 47, ya. Hay algo que me causa ruido. Hay algo que me causa ruido. Veamos. Esto es 47. A ver, voy a calcular algo. Son 176. ¿Sí? ¿Está bien? Mm. Aquí, este punto, el azimut inicial, a ver, es 315 con 13. Con 13, ¿ya? Y 13.8. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este es más el ángulo horizontal, 47 grados, 10 minutos y 10 segundos. 315 grados, 13, 13.8 más los 47 grados, 0 minutos y 10 segundos. Bueno, raro. Es raro. Raro. Hay algo raro. ¿Mm? ¿La distancia? No sé, ese se aplica para determinar ya la proyección. La proyección. ¿Ya? Pero algo me causa ruido con el 47 grados, porque de acá 47, el azimut inicial 315. Mm, hay algo. Es que no debería pasar los 360 el azimut de punto 5. Debería pasar los 360. Hay un dato que está sonando aquí. Déjeme ver. El este, ya, 500, vale, y 632. Ya. Y norte, el norte son 1000. Ya. Vamos a restar de nuevo. Aquí,
hay algo raro. Vamos a averiguarlo. 176.32. Ya, perfecto. Mil menos. ¿Cuál es el? 822 por 64. 77.36. ¿Está bien? Y después es 176.32 dividido en 177.36. Sí, ahí está. 44, 49, 53, 48. Está bien. Como cae en el cuarto cuadrante, se le restan los 360. 315 con... Estaba bien en la delante. Estaba bien. El 360, 315 era. Estaba bien este. 315 con 10 y 6, 5. 6.52. Entonces el azimut sería... Este sería los 315 grados, 10 minutos y 6.52 más 52 segundos más el ángulo medio en terreno de 5, son 47 grados, 0 minutos y 10 segundos. Bueno, ya se estaría dando un ángulo de 360, ¿cierto? 360 grados, 10 minutos y 16.5 segundos, ¿vale? 160. Igual me causa ruido, pero de ahí voy a ver qué pasa, ¿ya? Seguido, como supera los 360, ¿ya? Se le restan 360. Entonces tengo que restar 360 grados a eso y me daría un ángulo de 2 grados, ¿cierto? 2 grados. 10 minutos con 16.52 segundos, ¿ya? Eso es lo raro. Los 2 grados, ¿ya? Hay algo que me causa ruido, ¿ya? Hay algo que me causa ruido. Sigamos. Entonces ahora voy a calcular el azimut, ¿cierto? El azimut, vamos a bajar ahí. El azimut final de este son 2 grados, 10 minutos con 16.52 segundos. Ese es el del punto 5. Entonces ahora vamos a calcular el azimut, ¿cierto? Del punto 6. El azimut 6 serían los 315 grados, ¿cierto? 315 grados, 10 minutos, 6.52 segundos, menos el ángulo medio en terreno de punto 6, serían los 135 grados, 10 minutos y 10 segundos, ¿ya?
Perdón, no es menos, es más, perdón, ahí. Entonces me daría un ángulo de 450 grados, 20 minutos, ¿cierto? Y 16.52 o 50, ¿cierto? Segundos. Como supera los 400, o sea, los 360, a esto le tengo que restar los 360 grados del círculo completo. ¿Entiendes? Y me quedaría, ¿cierto? Me quedaría un azimut de punto 6 de 90, ¿cierto? 90 grados, 20 minutos y 16.52 segundos. Ese sería el azimut del punto 6, ¿vale? Ese sería el azimut del punto 6. Este aquí, para ir ordenando un poquito, ¿vale? Entonces ahora me toca calcular el azimut del punto 7, ¿vale? El azimut de 7 y sería, ¿cierto? 315 grados, 10 minutos, 6.52 segundos, más el ángulo horizontal medido en terreno, son 250 grados, 10 minutos y 10 segundos, ¿vale? Y estaría dando justamente lo que dice su compañero ahí, los 665 grados, 20 minutos y 16.5 segundos. Pero a eso tenemos que restarle los 360 grados, me estaría dando, ¿cierto?, de 205 grados, 20 minutos y 16.5 segundos. Entonces, ese es el azimut del punto 7, ¿ya? Ahí está, el punto 7, ¿vale? Entonces ahora, teniendo el azimut, puedo calcular las coordenadas de 5, 6 y 7, ¿ya? Las coordenadas del 5, del 6 y del 7. Recién ahora. Y para calcular, vamos a calcular el norte de 5, ¿ya?, y el este del punto 5, ¿vale? Ahí está. Y primero, ¿qué tenemos que hacer? Calcular sus proyecciones. Por lo tanto, tenemos que utilizar el azimut. Y ahora se usa la distancia, justamente, ¿ya? Entonces, el azimut, la distancia multiplicada por el azimut, por el coseno del azimut, en el caso del norte, y por el seno, en el caso del este, el seno del azimut. Entonces ahora, vamos manos a la obra. Tenemos un insólito azimut de 2 grados, que todavía no me convenzo, ¿sí? Pero la distancia de 5, ¿cuánto es? 114, ¿cierto? Con 10 por el coseno de 2 grados, raros, no sé por qué salió así, 10 minutos y 16.52 segundos, ¿ya? De ahí vamos a verificar por qué salió ese dato así. Todavía no me cuadra, ¿ya? Entonces me dio una proyección positiva, ¿cierto? De 100, vamos a colocarle aquí, de 114,01, ¿ya? Lo primero que hice aquí es el delta norte, ¿vale? Y acá el delta este, ¿ya? Para después determinar la coordenada final, ¿ya? Ahí está.
¿vale? Entonces aquí vamos a determinar ahora entre este y me dio 4.32, ¿cierto? 4.32. Positivo los dos. Positivo, positivo. ¿Ya? Entonces, como son positivos, suman a la coordenada de origen. ¿Y cuál es la coordenada de origen que se midieron esos puntos? De las coordenadas de A2, o sea, estas coordenadas que están acá. Entonces, como se suman, ahora vamos a sumar la primero, ya que la tengo desplegada en la calculadora, y es 676.32 y me va a dar una coordenada de, y ahora anotamos acá, el norte 5, ¿cierto? Final, 680.64. Perdón, ese es el este. Y el norte de 5, ¿cierto? Sumando los, a ver, otra voz. Son los 114, ¿cierto? Del norte con 0,1 más delta norte más los 822.64. Ahí está. Ese es el norte. ¿No? 936.65. Y el este, no sé si estará bien, a lo mejor me equivoqué, son los 4.32, ¿cierto? Más los 676.32. Ahí sí. 680.64. Ese es el este. Ya, estaría bien. ¿Ya? Vamos a cambiar de posición. Ahí tendríamos las coordenadas del punto 5. Ahora las coordenadas vamos a calcular al tiro las coordenadas del punto 6, ¿cierto? Serían 6, veamos, perdón, deltas. Serían, la distancia es 120.13 por el coseno de el ángulo azimutal de 90 grados, 20 minutos y 16.5. Chucha. Perdón, me equivoqué. 120.13 por 90, 20, 16.58. Ahí sí. Vale. Y me da menos 0,70. Ahora el delta 6, 10, ahí está, 120 dividido con 12. Los valores. Ahora veamos el norte de 6. Bien, que son 822 con 64 menos 0.70. Y estaría 821. El este de 6 serían 220.12 más los 676.63. No, punto 32. Ahí está. 796. Ahí estaría. Vale. Y nos quedaría el 7. El
delta norte 7. La proyección sería la distancia, son 310.10 por el coseno de, ¿cuál es el azimut de 7? 205 grados, ¿cierto? 20 minutos y 16.52 segundos. ¿Ya? ¿Ah? Este, la proyección de 6, ya vamos a la 7. Entonces eran 100, la distancia 310 por el coseno de 205 grados, 20 minutos, 16.52 segundos, cierre paréntesis, y me estaría dando una proyección de menos 280.26. Delta este de 7 estaría dando 132, menos también 132. Ahí estaría. ¿Bien? Entonces el norte, ahora, el norte de 7 serían el norte de el origen, que es 822.64, menos, porque es negativo, 280.26, y nos estaría dando una coordenada de 542.38. Y el este de 7, ¿cierto? El este de origen 676.32, menos porque es negativa también, 132.70. Entonces nos estaría 543.62. Estas serían las coordenadas del punto 7. ¿Vale? Entonces ahí tenemos las coordenadas finales de punto 5, 6 y 7. De esa manera puedo calcular las coordenadas de 5, 6 y 7. Entonces, en resumen, primero, cuando yo hago un levantamiento, tengo que instalarme en una estación, ¿cierto? La estación A1, ¿ya? Luego de esa estación A1, tengo que crear otra estación. Creo la estación A2, determino su proyección, ¿ya? Sus coordenadas, luego me instalo en A2 y calo A1, 0 grados, y empiezo a medir los puntos que tengo. Y obtengo los datos, serían un ángulo horizontal y una distancia de cada punto. Para calcular los azimut de cada punto, necesito calcular primero el azimut inicial. El azimut inicial es de A2 hacia A1. Para ello ocupo la tangente a la menos 1 de x2 menos x1 partido por y2 menos y1. Reemplazo los datos. Segundo, desarrollo la fracción y me tengo que fijar en los signos de esa fracción. En este caso, en la X me dio negativo y en el norte, en la Y, me dio positivo. Por lo tanto, estaría en el cuarto cuadrante. Y el cuarto cuadrante me indica que para determinar el azimut de un punto es 160 grados menos el rumbo. Y ahí está, 360 grados menos el rumbo. Y obtengo el azimut.
Teniendo el azimut inicial, puedo determinar el azimut de cada punto. Y para determinar el azimut de cada punto, ¿cierto? Es el azimut inicial más el ángulo horizontal medido en terreno de cada punto. Entonces, la suma 315 grados, 10 minutos, 6.52 segundos, más cada ángulo medido. Serían los 47, los 37, 135, 250, todo eso. Y obtendría mi azimut de cada punto, ¿vale? Si este supera los 360 el resultado, bueno, tengo que restar 360, ¿vale? Y obtengo el azimut definitivo. Y ahora puedo calcular la proyección de cada punto teniendo el azimut y la distancia. Cabe señalar que la fórmula de las proyecciones son las siguientes. Para el delta norte es igual la distancia horizontal por el coseno del azimut, ¿ya? Y para el delta este es la distancia horizontal por el seno del azimut. ¿Vale? Ahí está. ¿Ya? Lo vamos a poner, ¿no? Esas son las fórmulas, ¿no? Y ya sabiendo su dirección, puedo determinar la coordenada considerando el origen, en este caso las coordenadas de A2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sí, voy a buscar uno que tengo, ¿ya? Para mandárselo. ¿Vale? Los cambios de estación. ¿Ya? Entonces,